Las olas grises atronaban contra la costa rocosa, esparciendo salitre. Pesadas nubes se ciernen sobre la pequeña ciudad costera de Puerto Nuevo, haciendo que los antiguos edificios coloniales parezcan aún más sombríos. Almudena Zúñiga camina apresurada por la estrecha calle, envuelta en una fina rebeca de lana. Solo llegaba 5 minutos tarde al trabajo, pero incluso ese pequeño retraso la hacía sentirse culpable. La enorme puerta de madera de la mansión de la familia Castellanos no se dio de inmediato. Almudena la empujó con el hombro y se abrió con un chirrido. El espacioso vestíbulo estaba a oscuras, las pesadas cortinas de terciopelo estaban corridas y solo dejaban entrar tenues rayas de luz. «Señora Briana, buenos días», gritó Almudena, subiendo las chirriantes escaleras del primer piso. «Ah, ¿eres tú, niña?», llegó una débil voz desde el dormitorio. Briana Castellanos yacía en su sillón favorito junto a la ventana, envuelta en una cálida tela escocesa. Llevaba el pelo canoso recogido en un moño y las manos arrugadas apoyadas en los reposabrazos. Almudena siguió con su rutina matutina habitual: tomar la tensión, ayudar a la anciana a tomar su medicación y preparar un desayuno ligero. Hacía tiempo que ser cuidadora era algo más que una forma de ganarse la vida. En 3 años se había encariñado con la señora Briana, encontrando una paz especial en su compañía. «Hoy pareces un poco triste», comentó la anciana mirando atentamente a Almudena. «¿Te ha pasado algo?» «No, señora, no me pasa nada, es que no he dormido bien», intentó sonreír Almudena, pero la sonrisa le salió forzada. De hecho, no había dormido mucho esta noche. Renato, su marido, había vuelto tarde a casa, oliendo a pescado y sal, y se había metido directamente en la ducha sin besarla siquiera. Últimamente le ocurría cada vez más a menudo. Él lo atribuía a problemas en el trabajo. Uno de sus barcos pesqueros necesitaba reparaciones y tenía que hacer doble turno en el segundo. Almudena se lo creyó, o intentaba creerlo. El crujido de la puerta principal interrumpió sus cavilaciones. Unos pasos pesados sonaron en las escaleras y Gabriel Castellanos apareció en la habitación. Un hombre alto con el pelo oscuro, recogido descuidadamente en una coleta y barba de 3 días. A pesar del frío, iba vestido con una raída cazadora de cuero y unos vaqueros negros. «Mamá, ¿cómo estás?». Se inclinó y besó a Briana en la mejilla. «Ah, Almudena, hoy estás especialmente bien». Su mirada se deslizó por su figura, deteniéndose un poco más de lo necesario. Almudena sintió que el color se le subía a las mejillas. Gabriel siempre coqueteaba con ella, pero lo hacía con tanta elegancia y discreción que ella no podía sentirse ofendida. «Buenos días, señor Gabriel», respondió ella secamente, recogiendo los platos de la mesa. «¿Cuántas veces te lo he pedido, Gabriela Secas?». Sonrió, mostrando sus dientes perfectamente rectos. «Mamá, te he traído unos libros nuevos». Sacó varios volúmenes de tapa dura de su destartalada mochila. Briana se animó mirando los títulos. Almudena sabía que la lectura seguía siendo la única pasión de la mayor. «¿Has leído La Casa de los Espíritus, Almudena?», preguntó Gabriel de repente, tendiéndole uno de los libros. «Es una novela estupenda. Creo que te gustará». Sus dedos entraron en contacto cuando ella cogió el libro, y Almudena sintió que se le ponía la piel de gallina. Definitivamente, Gabriel tenía un don para crear tensión de la nada. «Gracias, pero yo no sé si tendré tiempo», se apresuró a dejar el libro sobre la mesa. «Siempre hay tiempo para lo que realmente quieres». Una nota aterciopelada apareció en su voz. «Sobre todo en las tardes largas y solitarias». Briana tosió, recordándole su presencia, y Gabriel dio un paso atrás, pero sus ojos oscuros siguieron estudiando a Almudena con un interés apenas disimulado. El día se alargó lentamente. Almudena ayudó a la señora Briana con la comida, cambió la ropa de cama y quitó el polvo de las numerosas fotografías enmarcadas.
Una de ellas mostraba a un joven Gabriel de pie junto a una moto, sonriendo ampliamente a la cámara. Ella, involuntariamente, sostuvo la mirada en la imagen. Por la noche, caminando hacia su casa por las calles desiertas, Almudena pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos meses. Su pequeño piso y el de Renato, en la primera planta de un viejo edificio, le parecían cada vez más ajenos. Apenas hablaban, como dos extraños obligados a compartir el mismo espacio. Renato ya estaba en casa cuando ella regresó. Estaba sentado a la mesa de la cocina estudiando unos papeles. Ni siquiera levantó la cabeza cuando ella entró. «Voy a hacer la cena», dijo Almudena, sacando unas verduras de la nevera. «No hace falta, no tengo hambre», la miró finalmente con gesto cansado. «Demasiados problemas con este maldito barco. Tendré que buscar piezas nuevas». Almudena empezó en silencio a cortar tomates para la ensalada. El cuchillo repiqueteaba contra la tabla de cortar al compás de sus pensamientos. Algo estaba cambiando sutilmente en sus vidas, como arena que se desliza lentamente entre sus dedos y no sabía cómo detenerlo. «¿Por qué no salimos el sábado?», sugirió, sirviendo la ensalada en un bol. «Hace tiempo que no salimos juntos». «Ya veremos», respondió Renato inseguro, recogiendo sus papeles. «Me acostaré pronto. Mañana tengo que estar en el puerto antes del amanecer». Se retiró a su dormitorio dejándola sola en la cocina. Al otro lado de la ventana retumbaba el oleaje, y en algún lugar a lo lejos aullaba un perro. Almudena fregó los platos mecánicamente, intentando no pensar en lo fría y vacía que se había vuelto su casa. La imagen de un Gabriel sonriente con su mirada penetrante y un libro en las manos pasó por su mente contra su voluntad. Entró en silencio en el dormitorio. Renato ya dormía, recostado contra la pared. Almudena estaba tumbada en la cama, mirando al techo. En algún lugar de su mente rondaba la idea de que debía hacer algo, cambiar algo, pero no sabía qué. Las densas nubes que se veían por la ventana se espesaban, anunciando otra tormenta. La mañana era especialmente fría. Almudena se despertó con la cama vacía. Renato se había marchado antes del anochecer. Sobre la mesa de la cocina encontró una nota escrita con letra apresurada. «Llegaré tarde. No me esperes levantada». 3 palabras cortas, más parecidas a una orden que a una muestra de preocupación. Almudena arrugó el papel y lo tiró a la papelera. No tenía ganas de desayunar. Se preparó una taza de café cargado y se quedó mirando por la ventana durante un buen rato, observando a los pocos transeúntes que se apresuraban a hacer sus cosas, escondiéndose de la llovizna bajo los paraguas. El viejo gato rojo del vecino corría por el alero para escapar de la lluvia. Tenía el pelaje mojado y el pelo erizado de espinas despeinadas. La casa de los Castellano era cálida y seca. Briana estaba despierta, sentada en su sillón, envuelta en una manta de colores, leyendo uno de los libros que Gabriel había traído. «Buenos días, señora». Almudena comenzó su habitual ritual matutino tomándole la atención. «Ah, chica». Briana dejó el libro a un lado. «Sabes, no he podido dormir en toda la noche. Estas historias me recuerdan a cuando era joven, de cómo conocí a mi Miguel». Almudena escuchaba en silencio, anotando las lecturas del tonómetro en un diario especial. Sabía que a la anciana le encantaba recordar el pasado, especialmente a su difunto marido. «Nos conocimos en una feria», continuó Briana, mirando a algún lugar a través de la pared. «Tocaba la guitarra en una banda local, tan guapo, tan apasionado, igual que mi Gabriel de ahora, solo que Gabriel eligió una música diferente. Esta música pesada y ruidosa de Is, pero la pasión es la misma». «¿Le echas de menos?», preguntó Almudena en voz baja, ayudando a Briana a tomar su medicación matutina. «Todos los días. Pero ¿sabes lo que he aprendido con los años? El amor es como el mar. A veces hay calma, a veces tormenta. Lo importante es no dejar que el barco se hunda». A Almudena se le encogió el corazón.
El barco de Renato y el suyo hacía tiempo que había hecho agua, pero ella se obstinaba en fingir que todo iba bien. El día se alargó lentamente. Almudena ayudó a Briana a lavarse, cambió la ropa de cama y preparó un almuerzo ligero. La anciana estaba inusualmente habladora, contando anécdotas de su juventud, su primer beso con Miguel, sus citas secretas, cómo sus padres se oponían a su matrimonio. «¿Y su marido es pescador, verdad?», preguntó Briana inesperadamente después de comer. «Tiene una pequeña empresa pesquera», respondió Almudena, desempolvando las fotos de la repisa de la chimenea. «2 barcos. Un trabajo duro. Los hombres en el mar a menudo se convierten en extraños en casa. Miguel también se hizo a la mar, una vez, hasta que abrió su taller. Yo rezaba todos los días para que volviera». Almudena permaneció en silencio, pero las manos que sostenían el trapo temblaban débilmente. El sonido de la puerta al abrirse la hizo estremecerse. Gabriel subía las escaleras, hoy vestido con una camiseta negra con algún grupo de rock y unos vaqueros desgastados. Tenía el pelo húmedo por la lluvia. «Mamá, Almudena», saludó con la cabeza a ambas mujeres. «Hoy parecéis serias. ¿De qué va esta conversación?» «Sobre el amor, hijo mío», sonrió Briana. «Sobre la importancia de valorar lo que tienes». Gabriel se acercó a Almudena, que seguía de pie junto a la chimenea. «¿Y usted qué opina, bella señora?». En su voz se percibía la familiar jovialidad. «¿Qué sueña tu corazón en un día tan lluvioso?». «Ia, tengo que terminar de limpiar». Almudena intentó rodearle, pero Gabriel le cogió suavemente la mano. «Sabes, esta noche toca un grupo nuevo en nuestro club. ¿Por qué no vienes? Es un tipo de música diferente a la que estás acostumbrada a escuchar. Te llega al alma». Sus dedos estaban calientes y había un brillo travieso en sus ojos. Almudena le soltó la mano con suavidad. «Gracias, pero no puedo. Renato me espera en casa». «Renato es un hombre afortunado», dijo Gabriel en voz baja. «Espero que se dé cuenta». El resto del día transcurrió en un extraño aturdimiento. Briana se durmió después de comer y Almudena se sentó a su lado, pasando mecánicamente las páginas del libro que Gabriel le había regalado. Las palabras no formaban frases, los pensamientos eran confusos. Por la tarde, de camino a casa, entró en la pequeña iglesia de San Francisco. Dentro olía a incienso y a madera vieja. Almudena se sentó en el último banco y cerró los ojos. En el fondo de su mente crecía un malestar al que no podía poner nombre. La casa estaba vacía y fría. Un mensaje de Renato parpadeaba en el contestador. Otra vez llegaba tarde al trabajo. Almudena calentó mecánicamente los restos de la cena de anoche y comió sola. Desde la calle se oían ruidos apagados de música, al parecer de la discoteca que Gabriel había mencionado. Se asomó a la ventana. La lluvia seguía lloviznando, convirtiendo las calles en espejos que reflejaban las luces de las farolas. En algún lugar, en el laberinto de callejuelas, Renato se ocupaba de sus misteriosos asuntos, y Gabriel probablemente estaba en el escenario con su banda, haciendo latir más rápido el corazón de alguien. Almudena se fue a la cama sin esperar a su marido. Las sábanas parecían demasiado frías, la almohada demasiado dura. La voz de Briana resonaba en su cabeza. El amor es como el mar, a veces calma, a veces tormenta. Ahora las nubes se cernían sobre el mar de Renato y ella, presagiando la tormenta que más temía. El sol de la tarde se abría paso entre las nubes bajas, creando extrañas sombras en las calles mojadas. Almudena caminaba por la plaza central con la bolsa de la compra entre las manos. La señora Briana tenía hoy el día libre, su sobrina la cuidaba los jueves, y Almudena había decidido dedicar su tiempo libre a las tareas domésticas. El pequeño café El Faro se escondía en una estrecha callejuela cerca del puerto. Almudena pasaba a menudo por delante, pero nunca entraba. A Renato no le gustaban esos sitios, prefería los restaurantes más sencillos junto al muelle. Hoy algo la hizo detenerse.
Tal vez fuera el aroma del café recién hecho, o tal vez la figura familiar en una de las mesas junto a la ventana. Renato estaba sentado de espaldas a la entrada, pero ella reconoció enseguida su raída chaqueta de cuero. Frente a él estaba sentada una joven con un vestido rojo brillante. Llevaba el pelo largo y oscuro recogido en un moño informal y un sencillo collar de plata brillaba en su cuello. Hablaba animadamente, gesticulando enérgicamente, y Renato la escuchaba con una atención que Almudena no había visto en meses. El tiempo pareció detenerse. Almudena se quedó paralizada en medio de la calle, incapaz de moverse. La mujer de rojo tocó el brazo de Renato y él no se apartó. Al contrario, se acercó más y le dijo algo en voz baja. Parecían tan cómodos juntos. La bolsa de la compra se le escapó de los dedos debilitados y cayó al suelo con un ruido sordo. Las naranjas rodaron por los adoquines mojados, dejando tras de sí huellas húmedas. Almudena recogió apresuradamente las compras esparcidas y se alejó rápidamente sin mirar atrás. La sangre le latía con fuerza en los oídos y sentía las piernas como si fueran de algodón. Sin darse cuenta, estaba en la puerta de la panadería de Consuelo. La campana de la entrada tintineó melodiosamente cuando abrió la puerta de un empujón. ¡Almudena! ¡Qué sorpresa! Consuelo se asomó detrás del mostrador, limpiándose las manos en el delantal. «Estás pálida. ¿Qué te pasa?» Vi a Renato, en el café, con una mujer. Consuelo condujo silenciosamente a su amiga a la trastienda, la sentó en una mesita y le puso delante una taza de té caliente con canela. «Cuéntame». Se sentó frente a ella, mirando a Almudena con atención. Se suponía que estaba trabajando. Dijo que hoy tenía importantes negociaciones con los proveedores, y él mismo... A Almudena le tembló la voz. Estaban sentados tan cerca, y esa mujer es guapa, joven. ¿Podría tratarse realmente de una reunión de negocios? Consuelo sugirió con cautela. Ya sabes lo serio que es Renato con sus negocios. Los socios de negocios no se miran tan así. Habla con él. Consuelo cubrió los dedos temblorosos de su amiga con la palma de la mano. Pregúntale directamente qué pasa. Almudena negó con la cabeza. ¿Y si no quiero saber la respuesta? Regresó a casa hacia el atardecer. Colocó la compra en las estanterías, limpió mecánicamente el polvo de los muebles y lavó la ropa. Las tareas domésticas sencillas siempre la ayudaban a calmarse, pero hoy no. La escena del café se repetía una y otra vez. Las cabezas inclinadas, el gesto descuidado con que la mujer se arreglaba el pelo, la mirada atenta de Renato. Llegó a casa hacia las 8, trayendo el olor del mar y del gasóleo. ¿Cómo han ido las negociaciones?, preguntó Almudena, intentando que su voz sonara despreocupada. Bien. Renato se quitó la chaqueta y la tiró en el respaldo de una silla. Muy cansado. Llevo todo el día de pie. ¿Dónde os conocisteis? En el puerto, por supuesto. ¿Dónde si no? La miró con ligera irritación. ¿Qué clase de interrogatorio? Solo preguntaba. Almudena se apartó de los fogones. La cena está lista. ¿Quieres un poco? No, he merendado en el pueblo. Voy a darme una ducha. Escuchó el sonido del agua, removiendo mecánicamente la sopa que ahora tendría que tomar sola. La mentira, una mentira tan obvia, tan descuidada. Era como si ni siquiera creyera necesario inventar excusas plausibles. Después de ducharse, Renato se fue directamente al dormitorio, alegando dolor de cabeza. Almudena se quedó en la cocina, mirando por la ventana oscura. El reflejo en el cristal mostraba a una mujer cansada con los ojos descoloridos. ¿Dónde estaba la chica feliz que 4 años atrás había creído en el cuento de hadas del amor eterno? Por la noche permaneció despierta durante largo rato, escuchando la respiración constante de su marido. Él seguía oliendo a mar, pero ahora había un leve olor a perfume de mujer, tan leve que ella podría haberlo atribuido a la imaginación.
Pero Almudena sabía que no era un juego, igual que sabía que mañana volvería a fingir que no había notado nada, que todo iba bien. Al otro lado de la ventana sonaba el oleaje, el eterno e inmutable sonido con el que se había dormido todos estos años. Ahora aquel ruido tranquilizador parecía burlarse de su insomnio. A lo lejos, la sirena de un barco aullaba mientras se adentraba en el mar nocturno. Me pregunto, pensó Almudena, mirando fijamente a la oscuridad, cuántas mujeres de esta ciudad yacen insomnes así, fingiendo no darse cuenta de lo evidente. ¿Cuántas de ellas se ponen cada día la máscara de la esposa feliz mientras sus maridos se reúnen con otras en pequeños cafés junto a la playa? Se giró sobre un costado, acercando las rodillas al pecho. Tenía que ir a trabajar por la mañana, sonreír a la señora Briana, quizá volver a encontrarse con Gabriel y su mirada penetrante. Mientras tanto, puede permitirse este momento de debilidad, estas lágrimas no derramadas, esta noche interminable a solas con sus pensamientos. Los días siguientes se convirtieron para Almudena en una tortura agónica. Cada gesto de Renato, cada palabra suya, le parecían ahora sospechosas. Empezó a fijarse en detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Una camisa nueva que había aparecido en su armario, el olor vagamente familiar de un perfume en su cuello, las extrañas llamadas telefónicas durante las cuales él salía al balcón. El viernes por la mañana, mientras se preparaba para ir a trabajar, encontró en el bolsillo de su chaqueta un cheque de El Faro, el mismo café donde le había visto con la desconocida. 2 cafés y pastas. La hora del cheque eran las 2 de la tarde, en plena jornada laboral, cuando él debía estar en el puerto. Almudena guardó el cheque con cuidado en el bolsillo. Le temblaban las manos, pero se obligó a seguir con el ritual habitual de la mañana, preparar el café, tostar las tostadas que de todos modos no podría comer. Un silencio desacostumbrado la recibió en casa de los Castellano. Briana seguía dormida. La tensión le había subido durante la noche y el médico le había recetado un sedante. Almudena entró en silencio en la habitación de la anciana, comprobó las lecturas del tonómetro y registró los datos. Los números saltaban ante sus ojos, sin querer sumar en cifras significativas. «Buenos días, chica». La débil voz de Briana la hizo estremecerse. «Hoy llegas temprano». «¿Cómo se siente, señora?» «Mejor, mucho mejor. ¿Sabes lo que me ayuda en días así? La música. Gabriel trajo ayer discos nuevos, viejos discos que escuchábamos Miguel y yo cuando éramos jóvenes». Almudena encendió el viejo tocadiscos. La habitación se llenó del suave sonido del bolero. Briana se tapó los ojos y sonrió débilmente. «Hoy pareces un poco despeinada», comentó mientras Almudena la ayudaba a cambiarse. «¿Problemas en casa?» «No, en absoluto, solo que no he dormido bien. Sabes, tenía una amiga, Rosario, una mujer guapa e inteligente. Su marido tenía una tienda de telas en la plaza principal. Todos pensaban que eran la pareja perfecta, y entonces... Un golpe en la puerta interrumpió la historia. Gabriel estaba de pie en el umbral, hoy inusualmente serio con una camisa oscura y pantalones en lugar de sus vaqueros habituales. «Mamá, ¿cómo estás?», besó a Briana en la mejilla. «Almudena, ¿me dejas que te robe unos minutos? Tenemos que hablar de la medicación de mamá». Salieron al pasillo. Gabriel cerró la puerta y miró a Almudena detenidamente. «¿Qué te pasa? No eres tú misma». «Nada, de verdad, nada. Veo que estás dolida», le tocó el hombro con suavidad. «Sabes, a veces ayuda a hablarlo. Hoy tenemos una noche tranquila en nuestro club, solo acústica, nada de rock pesado. Ven si quieres». Sus dedos eran cálidos y había auténtica preocupación en sus ojos. Almudena dio un paso atrás. «Gracias, pero no puedo. Renato es Renato en todas partes». La voz de Gabriel destelló amargura. «Y tú piensa en ti por una vez». Se alejó, dejando tras de sí un ligero olor a cuero y tabaco.
Almudena se volvió hacia Briana, que seguía escuchando viejos discos. Entonces, sobre Rosario, continuó la anciana, como si nunca hubiera habido una pausa en la conversación. Fingió durante mucho tiempo que no pasaba nada, y luego resultó que todo el mundo en el pueblo sabía de las aventuras de su marido, todos menos ella. Almudena se quedó paralizada con la bandeja en las manos. ¿Y qué hizo ella? Oh, era una mujer inteligente, muy lista, pero eso es para otro momento. Tengo que tomar mi medicación. El día se alargó interminablemente. Almudena realizaba mecánicamente sus tareas habituales, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al cheque en el bolsillo de la chaqueta de Renato, a la mujer del vestido rojo, a las palabras de Briana sobre Rosario. Esa noche, de camino a casa, vio a Renato en la puerta de su despacho. Estaba al teléfono, apoyado contra la pared, y sonreía, esa sonrisa especial que ella no había visto en meses. Almudena se escondió en la esquina, sintiéndose ridícula y patética, pero incapaz de marcharse. La conversación se prolongó durante varios minutos. Una vez terminada, Renato miró el reloj, frunció el ceño y caminó rápidamente hacia el puerto. Almudena, sin saber por qué, le siguió, manteniendo las distancias. Caminó por las calles conocidas, pero no hacia el muelle donde estaban aparcados sus barcos, sino en dirección contraria, hacia donde se encontraban los restaurantes y las tiendas más caras. En el escaparate de una joyería se detuvo, mirando algo detrás del cristal. Almudena le vio sacar el teléfono, volver a llamar a alguien, hablar brevemente y entrar. 15 minutos después salió con una pequeña bolsa en las manos. Almudena sintió que se le apretaba el corazón. En 4 años de matrimonio, Renato nunca le había regalado joyas. Él decía que era tirar el dinero. No le dio más vueltas. Caminó despacio hacia su casa, mirándose los pies. Una moto la adelantó en la esquina, un coche negro brillante con un rugido inconfundible. Gabriel. Redujo la velocidad, se levantó la visera del casco. ¿Necesitas que te lleve? Almudena negó con la cabeza. Gabriel dudó un segundo, luego asintió y aceleró, dejando atrás el olor a gasolina y cuero. En casa, se quedó bajo la ducha durante un buen rato, intentando quitarse la humillación. Luego preparó metódicamente la cena: cortar verduras, freír pescado, poner la mesa. Renato volvió tarde, oliendo a mar y a perfume ajeno. El pequeño bolso de la joyería había desaparecido. «Llego tarde al trabajo», dijo sin mirarla a los ojos. «Problemas con el papeleo para el segundo barco. Tendré que trabajar el fin de semana». Almudena recogió en silencio los platos de la mesa. La voz de Briana resonó en su cabeza. Lleva mucho tiempo fingiendo que no pasa nada. Había que hacer algo. Había que hacer algo. ¿Pero qué? Se acostó temprano, pero el sueño no llegaba. Al otro lado de la ventana sonaba el oleaje, y en algún lugar a lo lejos se oía música, probablemente de la misma discoteca a la que Gabriel le había pedido que fuera. Me pregunto, pensó Almudena mirando al techo, ¿cuánto tiempo hace que empezó todo esto? ¿Cuánto hacía que era una extraña en su propia casa? Y lo más importante, ¿qué hacer ahora con ese conocimiento? No había respuestas. Solo había preguntas que se multiplicaban con cada día, con cada extraña llamada telefónica, con cada nueva excusa. Y había una decisión que maduraba lentamente en su mente, una decisión que la asustaba. La mañana era sorprendentemente clara. El sol doraba las copas de las palmeras, y el mar que se veía desde la ventana brillaba en todos los tonos de azul. Almudena se despertó temprano. Renato aún dormía, como de costumbre, de espaldas a la pared. Se levantó sin hacer ruido, procurando que no crujieran las tablas del suelo, y fue a la cocina. Se preparó un café y se sentó junto a la ventana. En momentos así, en el silencio previo al amanecer, uno podía imaginar que todo iba bien, que no había ningún cheque de la cafetería, ninguna joya de la joyería, ninguna mujer vestida de rojo.
pero la ilusión se hizo añicos en cuanto sonó el despertador del dormitorio. «Hoy voy a llegar tarde», dijo Renato mientras daba un sorbo apresurado a su café. «Tengo que reunirme con los proveedores». ¿En el café El Faro? Las palabras le salieron antes de que pudiera pensar. Renato se quedó helado con la taza en la mano. ¿Qué? Nada. Solo preguntaba. La miró atentamente, pero no dijo nada. Recogió y se marchó, dejando tras de sí el olor a colonia y café sin terminar. Almudena llamó a la señora Briana y le advirtió que hoy llegaría un poco tarde. Mintió diciendo que tenía que pasar por el banco. De hecho, pensaba seguir a su marido. El plan era sencillo: esperar a que Renato llegara a la oficina y luego lo siguió a distancia, escondiéndose tras las esquinas de las casas y los carteles de las tiendas. Renato tomó la ruta habitual: atravesar la plaza del mercado, pasar por delante de la antigua iglesia y dirigirse hacia el paseo marítimo. Pero en lugar de girar hacia el puerto, fue más allá, hacia donde empezaba el barrio de las mansiones caras. Almudena se sintió como la heroína de una novela policíaca barata. El corazón le latía con fuerza en la garganta y tenía las palmas de las manos húmedas. Renato se volvió una vez y ella apenas tuvo tiempo de esconderse detrás de un kiosco. El vendedor la miró con extrañeza, pero no dijo nada. Renato se detuvo ante una casa de 3 plantas con columnas blancas y un jardín bien cuidado. Sacó su teléfono y marcó un número. Almudena lo vio sonriendo, hablando con alguien. Entonces se abrió la puerta principal y allí estaba ella, la misma mujer del café, solo que ahora con un elegante traje beige. Se abrazaron, no como se abrazan los socios, nada de eso. Renato le pasó la mano por el pelo y ella se apretó contra su hombro. Luego entraron juntos en casa y la puerta se cerró. Almudena caminó despacio hasta la casa. Los pájaros cantaban en el jardín, olía a jazmín. Era una casa tranquila y próspera. Recorrió el perímetro de la casa. En la parte trasera había una pequeña terraza con amplios ventanales. Las cortinas estaban echadas. Nunca se había creído capaz de hacer algo así: espiar por las ventanas ajenas, esconderse detrás de los arbustos. Pero ahora le parecía lo único correcto. Almudena se acercó cautelosamente a la ventana. Estaban sentados en el amplio salón. La mujer decía algo, gesticulando enérgicamente. Había tazas de café y un jarrón con frutas sobre la mesa. Todo parecía tan hogareño, familiar, como si no fuera la primera vez que ocurría. El sonido de las voces llegaba amortiguado pero nítido. «Renato, cariño, no puedo seguir así», decía la mujer. «Estas reuniones a escondidas, las mentiras constantes. Quiero despertarme a tu lado todas las mañanas. Marisol». Renato le cogió la mano. «Múdate conmigo. Hoy, hoy. ¿Por qué aplazarlo? Los dos sabemos que tu matrimonio terminó hace tiempo. ¿Y la empresa? Almudena tiene derecho a la mitad. Tengo suficiente dinero. Mi padre te ayudará a montar un nuevo negocio. Lo importante es que te decidas». Renato se levantó y se paseó por la habitación. «Tienes razón. Estoy harto de fingir. Esta noche recogeré mis cosas y mis documentos. Sacaré nuestros ahorros de la caja fuerte. De todos modos, la mayoría los he ganado yo. Almudena está profundamente dormida. No se dará cuenta. Y por la mañana ya estaremos juntos». Marisol se acercó a él, rodeándole el cuello con los brazos. Sin mentiras, sin secretos. Se besaron. Almudena se apartó de la ventana, tapándose la boca con la mano para no gritar. Con pasos erráticos se alejó, tropezando con las piedras del camino. Le zumbaban los oídos y tenía los ojos desorbitados. No recordaba cómo había llegado a casa de los Castellanos. Llamó al timbre, luchando por mantenerse en pie. «Jesús, chica». Briana, que abrió la puerta, extendió las manos. «No llevas la cara puesta. ¿Qué ha pasado?» «Siento llegar tarde», intentó sonreír Almudena. Había mucha cola en el banco. «No le mientas a una vieja.
Briana negó con la cabeza. He vivido lo suficiente para conocer la mirada de una mujer cuyo mundo acaba de derrumbarse. Almudena se hundió en una silla, agarrando los reposabrazos con dedos blanqueados. No había lágrimas, solo un dolor sordo y apagado en algún lugar de su pecho. ¿Te acuerdas de Rosario?, preguntó con voz ronca. No me contaste cómo acabó su historia. Ah, así que eso es lo que te atormenta. Briana se sentó frente a ella. Rosario era una mujer inteligente, muy lista y muy orgullosa. Cuando descubrió la verdad, no montó una escena, no corrió a ver a la amante de su marido gritando y amenazando. No, ella solo... Bueno, eso puede esperar. Ahora necesitas calmarte y pensar. El día pasó como un borrón. Almudena realizaba sus tareas mecánicamente, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación que había escuchado. Esta noche se iría. Se llevaría sus ahorros, el dinero que habían ahorrado juntos, ahorrando de cada paga. El dinero con el que pensaban comprarse una casita lejos del centro. Gabriel apareció hacia el anochecer. Al ver su estado, frunció el ceño, pero no preguntó nada. Solo le puso la mano en el hombro, un segundo gesto de apoyo que de alguna manera hizo que le doliera aún más. «Sabes», dijo, preparándose para irse, «a veces lo más difícil no es descubrir la verdad, sino decidir qué hacer con ella». Almudena llegó tarde a casa. Renato ya estaba allí, recogiendo papeles en su estudio y canturreando. Parecía casi feliz. «Voy a hacer la cena», le dijo. «No hace falta, no tengo hambre. Mucho trabajo, me acostaré temprano». Sin más, sin intentar siquiera inventar una mentira verosímil. Almudena lavó mecánicamente los platos, se duchó, se acostó, tumbada, mirando al techo y esperando, solo esperando. La habitación estaba llena de la tenue luz del sol poniente. Almudena, sentada en el borde de la cama, repasaba mecánicamente las cosas de la vieja caja, el certificado de matrimonio, las fotos amarillentas de la luna de miel, las entradas de cine que había guardado por alguna razón. Cada cosa resonaba con un dolor sordo en algún lugar de su pecho. Renato paseaba por el piso con aire despreocupado, mirando el reloj de vez en cuando. Incluso silbaba una melodía mientras reunía documentos en su despacho. Almudena le oía sacar cajones, cambiar cosas de sitio, mover papeles. «Voy a hacer café», le dijo entrando en la cocina. «No, gracias», respondió él desde el despacho. «Me duele la cabeza, me acostaré pronto». Encendió la tetera eléctrica. El sonido del agua hirviendo se mezcló con el del oleaje al otro lado de la ventana. Había una maceta de albahaca marchita en el alféizar. Almudena se había olvidado de regarla. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿Un mes? El tiempo parecía haber perdido su significado. La bolsita de té tiñó lentamente el agua de un color ámbar. Almudena observó cómo las hojas de té se desplegaban, liberando su fragancia. En momentos como este, la irrealidad de lo que estaba ocurriendo era especialmente aguda. Estaba en su cocina, preparando té, y en unas horas su marido recogería en secreto sus cosas y se marcharía con otra mujer. Consuelo contestó al teléfono al tercer tono. «Almudena, ¿qué pasa?» «¿Puedes venir? Necesito hablar». Una pausa al otro lado de la línea. «Claro, estaré allí en 20 minutos». Consuelo apareció incluso antes, sin aliento, con el pelo revuelto. Olía a pan recién horneado y a canela. «Cerré la panadería antes de tiempo», explicó, entrando en la cocina. «Dímelo a mí». Almudena habló en voz baja, casi un susurro, mirando constantemente hacia la puerta del estudio. Le habló de la vigilancia, de la casa de las columnas blancas, de la conversación que había escuchado. Consuelo escuchaba en silencio, aferrando con más fuerza su taza de té frío. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó al fin. «No lo sé. De verdad que no lo sé». «Podrías detenerlo. Ve ahora mismo y habla». Almudena negó con la cabeza.
No, déjale que lo haga, que demuestre quién es en realidad. ¿Y el dinero? ¿Sus ahorros compartidos? Están en la caja fuerte. Conozco el código, le he visto marcarlo varias veces. Pero ya no importa. ¿Ya no importa? Consuelo alzó la voz, luego se contuvo y susurró. Te va a robar el dinero de la junta, el dinero que ganaste con él. Una silla crujió en el estudio. Almudena se estremeció. Shh, podría oírte. Lo siento, pero tienes que hacer algo al respecto. Llama a la policía. No, nada de policía. Callaron. Fuera de la ventana, el crepúsculo se espesaba, las farolas estaban encendidas. A lo lejos se oía el rugido de una moto. Gabriel debía de estar de camino a su club. ¿Te acuerdas de Rosario? Preguntó Almudena de repente. ¿Quién es? No importa, es que hay diferentes maneras de afrontar la traición. Consuelo miró detenidamente a su amiga. Me estás asustando. ¿Qué pretendes? Nada, nada todavía. Solo quiero que esta noche acabe pronto. Estuvieron sentadas otra hora, hablando en susurros de nada, nuevas recetas en la panadería, el tiempo, el próximo carnaval. Fingieron que era una noche cualquiera, que no pasaba nada. Solo las manos de Almudena, aferrando la taza, temblaban visiblemente. «Puedo quedarme», le ofreció Consuelo antes de marcharse. «No, tengo que pasar por esto yo sola». Se abrazaron en el umbral. Consuelo olía a vainilla y a calor, el olor del hogar, el olor de una vida normal que quedaba en algún lugar, más allá del umbral. Cuando su amiga se marchó, el piso parecía especialmente vacío y zumbón. Renato salió del estudio, estirándose. «¿Quién ha venido?» «Consuelo. Ha traído pastas frescas». «Ah, bien». Claramente no estaba escuchando. «Creo que me iré a la cama. Ha sido un día largo». «Claro. Buenas noches». Desapareció en el dormitorio. Almudena se quedó en la cocina, escuchando los sonidos del piso. El tic-tac del reloj de pared. El sonido del oleaje al otro lado de la ventana. El crujido de las tablas del suelo del dormitorio. Renato daba vueltas en la cama, fingiendo estar dormido. Lavó metódicamente las tazas, limpió la mesa y finalmente regó la albahaca marchita. Cada movimiento era difícil, como si se moviera bajo el agua. Las palabras de Marisol resonaban una y otra vez en su cabeza. «Múdate conmigo, hoy mismo». En el baño, Almudena miró largamente su reflejo en el espejo. Una mujer cansada con los ojos descoloridos, ¿era realmente ella? La misma chica alegre que 4 años atrás había creído en hermosas palabras sobre el amor y la fidelidad. El reloj marcaba las 11 cuando por fin se metió en la cama. Renato yacía quieto, pero su respiración era agitada. No dormía, solo fingía, esperaba. Almudena cerró los ojos. Intentó respirar profunda y acompasadamente, imitando el sueño. Por su mente pasaron retazos de pensamientos. Las columnas blancas de la casa de Marisol, las tazas de café sobre la mesita, el collar de plata alrededor del cuello de la amante de su marido. Me preguntaba si aquella joya de la joyería era para ella. El tiempo se alargaba, convirtiéndose en una interminable tortura de espera. Cada susurro, cada crujido de las tablas del suelo retumbaba en mis oídos. En algún lugar de la ciudad, un reloj dio las 12, la medianoche. El tiempo de los cuentos de hadas había terminado. Un coche pasó por delante de la ventana, iluminando la habitación durante un segundo con sus faros. Las sombras bailaban en el techo. Un niño lloraba en el piso de al lado. Los sonidos nocturnos habituales de una ciudad costera cualquiera. Pero esta noche no era una noche cualquiera. Almudena se quedó inmóvil, sintiendo que su cuerpo se entumecía. Pero tenía que ser paciente. Había que esperar. Después de todo, ¿no era esto lo que había estado esperando todos estos meses? ¿El momento en que se arrancarían las máscaras, en que se acabaría el fingimiento? El reloj de la mesilla contaba en silencio los minutos que faltaban para el desenlace. Ya había pasado la medianoche.
Almudena se quedó quieta, contando los latidos de su corazón. 1, 2, 3, 100, 1000. Al otro lado de la ventana retumbaba el mar, el sonido eterno e inmutable con el que se había dormido todos estos años. Ahora el sonido parecía burlarse de su insomnio. Sintió el primer movimiento hacia las 2 de la madrugada, el leve bamboleo del colchón. Renato se levantó con cuidado, se quedó quieto un segundo. Almudena siguió respirando regular y profundamente, imitando un sueño profundo. Años de fingimiento le habían enseñado este arte. Renato se levantó, las tablas del suelo crujieron bajo su peso. Permaneció unos segundos junto a la cama, comprobando si estaba despierta. Luego salió lentamente de la habitación, con pasos silenciosos. La luz del pasillo era tenue, y él encendió una lamparita junto al espejo. Almudena le oyó abrir el armario y sacar algo. El crujido de la ropa, los pasos amortiguados, el sonido de los cajones al ser sacados. Siguió tumbada, aunque todo su cuerpo le pedía acción. Levantarse, correr, gritar. Pero no, que siguiera como estaba, que terminara lo que había empezado. Llegaron más ruidos del estudio. Renato estaba abriendo la caja fuerte. 3 vueltas a la izquierda, una a la derecha, otra vez a la izquierda. Un clic. Almudena se sabía la secuencia de memoria. ¿Cuántas veces lo había visto marcar el código, guardando sus ahorros combinados? El dinero que estaban ahorrando para una casa nueva, para un futuro que ahora no existiría. El sonido de una cremallera cerrándose, aparentemente guardando el dinero en una bolsa. Luego los pasos de nuevo, más seguros ahora. Entró en el cuarto de baño y se le oyó recoger los artículos de aseo. Almudena lo imaginó guardando una maquinilla de afeitar, un cepillo de dientes, un frasco de su colonia favorita, la misma que ella le había regalado las navidades pasadas. Algo tintineó en la cocina. Debió de golpear una taza en la mesa. Se quedó inmóvil. Escuchó. Almudena seguía haciéndose la dormida, aunque el corazón le latía tan fuerte que parecía que se oyera en la habitación de al lado. De nuevo pasos en el pasillo. Ahora estaba reuniendo papeles. Pasaporte, tarjetas bancarias, certificados de propiedad de barcos, crujido de papeles, chirridos de cajones de escritorio. Todo sucedía como a cámara lenta, cada sonido se grababa en su memoria con dolorosa claridad. En algún lugar de la calle pasó un coche, iluminando por un momento la habitación a través de las cortinas sueltas. Almudena vio su sombra en la pared, una figura agazapada bajo una manta, congelada en un sueño fingido. ¿Cuántos años había pasado fingiendo? Fingiendo no darse cuenta de los regresos tardíos, las extrañas llamadas telefónicas, el extraño perfume de sus camisas. Renato volvió a entrar en el dormitorio, con cuidado, con sigilo. Ella sintió su presencia en cada célula de su cuerpo. Se dirigió al armario y empezó a sacar trajes de las perchas. Las costosas telas crujían en la oscuridad como hojas caídas. La bolsa en el suelo se hizo cada vez más pesada. Unas cuantas camisas más, pantalones, un jersey favorito, calcetines del primer cajón de la cómoda, los gemelos que le había regalado en su primer aniversario. Todo ello desaparecía en el fondo de una gran bolsa de viaje, como si toda una vida se hubiera plegado en una sola pieza de equipaje. Él se movía cada vez con más seguridad, aparentemente convencido de que ella estaba profundamente dormida. Almudena podía oír su respiración, ligeramente acelerada, agitada. Me preguntaba si su corazón latía tan fuerte como el de ella. Sentía alguna vergüenza al hacer las maletas en mitad de la noche, preparándose para traicionar a la mujer que había compartido su cama durante 4 años. Al otro lado de la ventana, el reloj de la vieja iglesia daba 3 campanadas. Las 3 de la mañana. Por lo general, la ciudad estaba en completo silencio a esa hora, pero esta noche se oía música proveniente de algún lugar, amortiguada, con un fuerte ritmo, probablemente del club de Gabriel.
Allí la gente bailaba, reía, se enamoraba. Y aquí, en la oscuridad del dormitorio, moría otra historia de amor. Renato terminó de hacer la maleta. La cerradura de la maleta sonó con un último chasquido, un punto y aparte al final de una frase. Permaneció un minuto más junto a la cama. Almudena sintió su mirada, pero siguió haciéndose la dormida. ¿Qué veía él ahora? ¿A la mujer que había amado? ¿O una molestia de la que por fin había conseguido librarse? Pasos hacia la puerta, el silencioso crujido de las bisagras, una pausa en el umbral, un último momento de duda. No, solo comprobaba si había olvidado algo. Luego la puerta se cerró y el piso quedó en silencio. Almudena siguió inmóvil. Contó los segundos. 60, 120, 300. Abajo, la puerta principal dio un portazo, un sonido rotundo que resonó en la casa dormida. Ahora era seguro levantarse. Encendió la luz. La habitación parecía extrañamente desconocida, como el decorado de un teatro después de terminar una obra. Puertas de armario abiertas, perchas vacías, cajones de la cómoda sacados. Unos calcetines que no había recogido yacían huérfanos en el suelo. En el cuarto de baño, el estante donde solía estar su equipo de afeitado estaba vacío. En el estudio, la caja fuerte estaba abierta y vacía, por supuesto. En el fondo solo había viejos recibos de suministros. Se lo había llevado todo, dinero, documentos e incluso viejas fotografías. En la mesa de la cocina había una taza de café sin terminar, el último rastro de su presencia en esta casa. Almudena vertió mecánicamente la bebida fría en el fregadero, lavó la taza. Movimientos ordinarios, acciones ordinarias. Solo las manos le temblaban tanto que estuvo a punto de romper la vajilla. Recorrió todas las habitaciones, encendiendo las luces. Quería ver cada detalle, cada rastro de su huida. Aquí se le había caído un libro con las prisas. Allí había olvidado su vieja corbata. Su cepillo de dientes estaba en el baño, azul, con el mango gastado. Pequeñas cosas, docenas de pequeñas cosas que habían conformado su vida juntos, eran ahora pruebas de su traición. A las 4 de la mañana se sentó junto a la ventana, mirando la calle desierta. En algún lugar, en una casa de columnas blancas, Renato y Marisol celebraban el comienzo de una nueva vida. Me preguntaba si él le habría enseñado el contenido de la caja fuerte. ¿Habría presumido de lo hábilmente que había engañado a su durmiente esposa? Los primeros rayos de sol coloreaban el cielo de un suave rosa. Comenzaba un nuevo día, un día cualquiera en una ciudad costera, los pescadores saliendo a faenar, los primeros cafés abriendo, los conserjes barriendo las calles. Nadie sabía que, para una mujer, aquella noche era el final de toda una vida. Almudena se levantó y se puso una bata. Tenía que prepararse para ir a trabajar. La señora Briana la esperaba a las 8. Las acciones de siempre, el camino de siempre. Solo que en su interior había un vacío sordo, sonoro, sin fondo. La mañana era inusualmente calurosa para esta época del año. El sol abrasaba las calles desiertas, obligando a los pocos transeúntes a apiñarse contra las paredes de las casas en busca de sombra. Almudena se dirigía al trabajo arrastrando los pies mecánicamente. Temblaba a pesar del calor y sentía un extraño zumbido en los oídos. La puerta principal de la mansión de los Castellanos parecía imposiblemente pesada. Almudena la empujó con dificultad y entró en la penumbra del vestíbulo. Sobre la mesa, junto a las escaleras, había un jarrón con flores marchitas. Se había olvidado de cambiarlas ayer. De repente le pareció increíblemente importante. Tenía que cambiar las flores inmediatamente o el mundo entero se derrumbaría por completo. ¿Almudena? La voz de Briana llegó desde arriba. Hoy llegas temprano. Buenos días, señora. Almudena subió las escaleras tratando de caminar firme. Voy a por flores frescas. Estas están todas marchitas. Olvídate de las flores. Briana la miró atentamente. ¿Qué pasa?
Almudena abrió la boca para responder que todo estaba bien, una mentira familiar que había estado viviendo durante los últimos meses, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En lugar de eso, se hundió en la silla y se cubrió la cara con las manos. Se ha ido. Las palabras sonaron amortiguadas como si vinieran de muy lejos. Por la noche. Se llevó nuestras cosas y todo nuestro dinero. Briana guardó silencio. Solo alargó la mano y tocó el hombro de Almudena. Un toque ligero, casi ingrávido. ¿A esa mujer? ¿La del vestido rojo? Almudena asintió sin apartar las manos de su rostro. Lo sabía. Las vi ayer. Les oí hablar. Él prometió ir a su casa esta noche, y ella dijo que tenía dinero suficiente, que su padre le ayudaría a empezar un nuevo negocio. ¿Y tú? Me quedé tumbada y fingí estar dormida. Le escuché hacer las maletas, abrir la caja fuerte, llevarse nuestros ahorros, y no hice nada. A veces la inacción también es acción, dijo Briana en voz baja. ¿Recuerdas que te hablé de Rosario? Nunca terminaste esa historia. Eso es porque vino Gabriel. Por cierto, vendrá pronto. Prometió traerme la medicina. Almudena se levantó. Tengo trabajo que hacer. Tengo que tomarte la atención, preparar el desayuno. Siéntate. La voz de Briana adquirió un tono autoritario. Hoy no vas a fingir que todo va bien. Hoy vas a sentarte con una anciana y escuchar una historia. En ese momento, la puerta de la calle se cerró de golpe y unos pesados pasos subieron las escaleras. Gabriel apareció en el umbral, con una camiseta negra y unos vaqueros desgastados y una bolsa de la farmacia en las manos. Bueno, empezó y vaciló al ver a Almudena. ¿Qué ha pasado? Ha pasado lo que tenía que pasar, respondió Briana por ella. Siéntate, hijo, tú también necesitas oír esto. Gabriel se dejó caer en la silla sin dejar de mirar a Almudena. Ella sintió su mirada, pesada, intensa, llena de preguntas no formuladas. Entonces, sobre Rosario, Briana ajustó la tela escocesa en su regazo. Cuando se enteró de la infidelidad de su marido, no montó ningún escándalo, no corrió a su amante gritando y amenazando. Hizo algo más efectivo. ¿Qué? Preguntó Almudena con voz ronca. Destruyó su negocio, metódicamente, con cuidado, sin dejar rastro. Tenía contactos en el banco y conocía todos los secretos financieros de su marido. Un mes después, su tienda cerró. Otro mes después, perdió su casa. Y la amante, bueno, rápidamente encontró otro pretendiente. Se hizo el silencio en la habitación. Se oía el tic-tac del viejo reloj de pared, el sonido del mar al otro lado de la ventana, algún que otro coche que pasaba por debajo. «Mamá», dijo Gabriel lentamente, «¿no estarás sugiriendo?» «No estoy sugiriendo nada», Briana se encogió de hombros. «Solo estoy contando una historia. Y que cada uno saque sus propias conclusiones». Almudena levantó los ojos hacia Gabriel. La miraba con una expresión extraña, una mezcla de simpatía, rabia y algo más a lo que no podía poner nombre. «Se llevó todo el dinero», dijo en voz baja, «todos nuestros ahorros, y los papeles del barco. Le dijo que iba a empezar un nuevo negocio». «Hijo de puta», Gabriel maldijo. «Lo siento, mamá, pero esto es la vida», dijo Briana con calma. «Y en la vida, cada uno tiene lo que se merece, tarde o temprano». «Yo puedo ayudar», se adelantó Gabriel. «Tengo amigos. Podemos...» «No», Almudena negó con la cabeza. «No quiero violencia». «¿Quién habla de violencia?», sonrió. «Hay otras formas, más civilizadas». Briana se echó hacia atrás en la silla, tapándose los ojos. ¿Sabes qué es lo interesante de la historia de Rosario? Que nunca ha infringido la ley, ni una sola vez. A veces basta con colocar bien las piezas en el tablero. Almudena sintió que algo cambiaba en su interior, como si el hielo que había atado su corazón comenzara a derretirse, dando paso a algo más, algo oscuro y decidido.
Cuéntame más cosas de Rosario, preguntó. Hoy no. Briana negó con la cabeza. Esta noche descansarás. Y mañana hablaremos de cómo hacer negocios correctamente en una ciudad pequeña. Conozco a mucha gente en el puerto, dijo Gabriel en voz baja. Y en el ayuntamiento. Y en la oficina de impuestos. A la gente le encanta la música rock, ¿te imaginas? Almudena miró por la ventana. El sol había salido más alto, inundando la habitación de luz brillante. En algún lugar de la ciudad, Renato se estaría despertando en la cama de Marisol, satisfecho de su pequeña victoria. Pensó que había hecho lo correcto, coger el dinero, los papeles, la libertad. Pensó que ella lloraría y sufriría. Se equivocaba. Tengo una idea, dijo, volviéndose hacia Gabriel. Pero voy a necesitar ayuda. Soy toda oídos, lanzó él hacia adelante, y en sus ojos Almudena vio un reflejo de su propia determinación. Briana sonrió, una sonrisa fina y apenas perceptible. Ahora empiezas a pensar bien, chica. El sol se deslizaba hacia el ocaso, tiñendo de naranja las paredes del viejo bar del puerto, el Tiburón. Almudena estaba sentada en la mesa del fondo, removiendo distraídamente el café que no había tocado. Frente a ella se sentaba Gabriel, y a su alrededor se reunían 5 de sus amigos de la peña, todos con camisetas negras y vaqueros raídos, pelo largo y tatuajes. ¿Así que cogió y se fue?, preguntó uno de ellos, al que los demás llamaban Esteban. Sus enormes manos estaban cubiertas de intrincados dibujos y en su oreja brillaba un pendiente de plata. Con dinero y papeles, asintió Almudena. Lo tenía todo planeado de antemano. ¿Y tú quieres? Empezó el otro, un tipo delgado con una larga cicatriz en la barbilla. Quiero justicia, le interrumpió Almudena. No venganza, justicia. Gabriel se reclinó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho. Tiene 2 barcos. Su negocio principal se basa en el transporte de turistas por la costa y la pesca, pero hay otros negocios. ¿Qué tipo de negocios? Almudena levantó la vista. Digamos que no todos los cargamentos pasan por la aduana oficial. Gabriel bajó la voz. Mucha gente del puerto lo sabe, pero todos callan. Sobornos, contactos, lo típico de los pueblos pequeños. Almudena sintió que se enfriaba por dentro. Suponía que los negocios de su marido no siempre eran cristalinos, pero prefería no pensar en ello. Entonces, ¿qué sugieres? Para empezar, deberíamos establecer una vigilancia, intervino Esteban. Averiguar sus nuevas rutas, sus horarios, sus contactos. Me interesan especialmente las salidas nocturnas. Tengo un amigo en el puerto, dijo el hombre delgado de la cicatriz. Diego, puede vigilar los barcos por una cierta tarifa, claro. El dinero no es problema. Gabriel sacó un fajo de billetes del bolsillo. Lo principal es que todo tiene que ser tranquilo, nada de hacer de detective aficionado. Almudena los observó. Aquellos hombres severos que discutían un plan de venganza como si se tratara de una tarea rutinaria de trabajo. Le parecían personajes de otro mundo, un mundo que hasta entonces solo había sospechado que existía. ¿Y esta mujer?, preguntó el tercer participante en la reunión, un hombre fornido con un mechón de canas en el pelo. ¿Con la señora? Marisol. Almudena pronunció el nombre como una palabrota. Viene de una familia adinerada. Tanto mejor, sonrió Gabriel. A los ricos lo que más les asusta es el escándalo, sobre todo si hay asuntos ilegales de por medio. El plan empezó a surgir poco a poco, detalle a detalle. Diego vigilaría los barcos, tomando nota de cualquier vuelo inusual. Esteban utilizaría sus contactos en el puerto para acceder a la documentación. El resto del equipo reuniría información sobre los nuevos socios de Renato. Ahora, lo principal, Gabriel se inclinó hacia adelante. Hay un gran cargamento que llegará al puerto dentro de 15 días. Se supone que Renato debe recogerlo y entregarlo, donde haga falta,
pero tenemos la oportunidad de cambiar un poco los planes. ¿Cómo exactamente? Digamos que el envío puede no estar exactamente donde se espera, y algunos documentos podrían caer accidentalmente en las manos equivocadas. Almudena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Eso es peligroso? No más que lo que te hizo a ti, respondió Gabriel en voz baja. A veces hay que jugar con las reglas del adversario. La reunión continuó hasta bien entrada la tarde. Discutieron detalles, se asignaron papeles, hablaron de posibles escenarios. Almudena escuchaba, memorizaba, a veces hacía preguntas. Una extraña confianza crecía en su interior, como si cada minuto de esta conversación acercara el momento de la justicia. Cuando salieron del bar, ya había anochecido. Gabriel se ofreció a llevarla a casa en su moto. «¿Sabes?», le dijo, entregándole un casco, «eres una mujer increíble. Mucha gente se derrumbaría». «Me he roto», respondió ella, abrochándose la correa. «Ahora estoy recomponiéndome». La moto arrancó, llevándolos por las calles desiertas. El aire fresco de la noche les golpeaba la cara, haciéndoles sentir vivos. Almudena se aferró con fuerza a Gabriel y, por primera vez en días, no sintió ganas de llorar. En casa no pudo dormir en mucho tiempo. Su mente daba vueltas a retazos de conversaciones, planes, maquinaciones. Se imaginaba a Renato acostado en la cama de Marisol, seguro de su impunidad. Cómo planeaba una nueva vida, cómo administraba el dinero común, cómo hacía planes para el futuro. Por la mañana fue a trabajar como de costumbre. Briana no hizo ninguna pregunta, solo la miró atentamente y asintió, como si viera algo importante en sus ojos. «¿Sabes?», dijo la anciana mientras tomaba su medicación matutina. «Rosario es una persona diferente después de todo lo que pasó, más fuerte, más entera. Te comunicas con ella. A veces. Ahora vive en la capital, tiene una pequeña cadena de tiendas. Se dice que su exmarido es un borracho en algún lugar del norte del país. Es curioso cómo la vida pone las cosas en su sitio». Almudena se dedicó metódicamente a sus tareas: tomarse la tensión, preparar el desayuno, desempolvar las numerosas fotografías. Una de ellas mostraba a un joven Gabriel junto a su primera moto, con la misma determinación en los ojos de entonces que ahora. El día transcurre lentamente. Almudena miraba el móvil de vez en cuando. Esteban le había prometido que le informaría de los primeros resultados de la vigilancia. Por la tarde llegó un mensaje corto. El objeto se adentró en el mar, rumbo inusual, rastreando. Guardó el número bajo el nombre de Mecánico. La conspiración le parecía un poco ingenua, pero Gabriel insistía en la discreción. «En los pueblos pequeños, las paredes tienen oídos», dijo. Por la noche no pudo volver a dormir. Tumbada en la cama vacía, escuchando el sonido del oleaje al otro lado de la ventana. En algún lugar en la oscuridad, la barca de Renato chapoteaba entre las olas, llevando a bordo un cargamento del que era mejor no conocer los detalles. «Me pregunto», pensó, «si sueña con su vida pasada. ¿Recuerda a veces a la mujer que traicionó?». Llamaron a la puerta hacia medianoche. Gabriel estaba en el umbral, despeinado, oliendo a mar y a gasolina. «Hay noticias», dijo en lugar de un saludo, «y te van a gustar». Estuvieron sentados en la cocina hasta el amanecer, discutiendo los detalles de la próxima operación. El plan se iba concretando cada vez más, perfilando detalles y pormenores. Almudena podía sentir que algo nuevo crecía en su interior. No ira, no odio, sino una fría y calculadora determinación. Cuando Gabriel se marchó, amanecía en el este. Dudó en la puerta. «¿Estás segura de que quieres hacer esto? No hay vuelta atrás. ¿Tengo elección?», sonrió amargamente. No la dejó. Gabriel asintió y desapareció en el crepúsculo previo al amanecer. Almudena volvió a la cocina y se sentó junto a la ventana. Dentro de 2 horas tenía que ir a trabajar.
a cuidar de Brianna, a escuchar sus historias, a fingir que la vida seguía como debía. Mientras tanto, podía sentarse a ver cómo se despertaba la ciudad. Las primeras luces en las ventanas, los raros coches que pasaban, los pescadores que se apresuraban a trabajar. Una mañana cualquiera en una pequeña ciudad costera. Pero ahora sabía algo que desconocía. Tras esa fachada tranquila se escondía todo un mundo de tratos secretos, reuniones nocturnas y juegos peligrosos. Y ella iba a formar parte de ese mundo, aunque solo fuera por un tiempo, aunque solo fuera para restablecer la justicia. El plan empezó a hacerse realidad una fría mañana de sábado. Almudena se asomó a la ventana de su piso y vio cómo los primeros rayos de sol teñían de rosa el mar. El puerto ya había empezado a moverse. Los pescadores preparaban sus barcos para hacerse a la mar. Los transportistas descargaban la pesca de la noche. Los estibadores revisaban los equipos. El teléfono vibró. Un mensaje del mecánico. El objeto está en su sitio, comenzando. Almudena respiró hondo. Los acontecimientos de las 2 últimas semanas pasaron ante sus ojos como los fotogramas de una película. Encuentros en bares portuarios, conversaciones tranquilas, entrega de sobres con dinero, noches en vela haciendo planes. Bajó a la calle, donde Gabriel la esperaba en su moto. Hoy parecía desacostumbradamente serio, sin bromas ni coqueteos. ¿Lista?, le preguntó, tendiéndole el casco. Almudena asintió en silencio. Condujeron por las calles desiertas hacia el puerto, donde en ese momento se estaba produciendo un cambio de turno de los trabajadores. El momento perfecto para lo que tenían en mente. Esteban les esperaba en el lugar acordado, con su mono de estibador y una tableta en la mano. Desde fuera, podría haber parecido que solo estaba comprobando la carga de la mañana. El minitransbordador está en su sitio, informó sin mirarlos. Renato ha llegado hace 10 minutos. Le acompañan 2 personas nuevas, al parecer representantes de los clientes. ¿Está Marisol con él?, preguntó Almudena. No, se fue ayer a la capital. Mis hombres la vieron en el aeropuerto. Eran buenas noticias. Un factor de incertidumbre menos. Tomaron posiciones en varios puntos del puerto. Almudena se instaló en un pequeño café con vistas al embarcadero donde estaba aparcado el barco de Renato. Gabriel desapareció entre los estibadores y Esteban continuó sus rondas, tomando notas de vez en cuando en su portapapeles. Renato parecía confiado y contento con la vida. Estaba en cubierta hablando con 2 hombres con trajes caros que claramente no eran de la zona. Uno de ellos no paraba de mirar el reloj y el otro fumaba nerviosamente un cigarrillo tras otro. Ha llegado la carga, llegó el mensaje de Diego. Contenedor azul, etiquetado AB, 147. Almudena vio llegar un camión al muelle, un camión portuario normal y corriente, de los que pasaban por aquí todos los días, solo que el conductor era uno de los hombres de Gabriel, y en la cabina, a su lado, iba un hombre con una carpeta de documentos falsos, hechos especialmente para esta ocasión. Los acontecimientos se desarrollaron rápidamente. El contenedor empezó a cargarse en el barco bajo la supervisión de clientes nerviosos. Renato comprobaba algunos papeles y firmaba albaranes. Todo parecía perfectamente legal, pura rutina portuaria. Pero entonces empezó el espectáculo minuto a minuto. Primero, apareció en el muelle una patrullera de la Guardia Costera que se detuvo vivo para comprobar los documentos. Renato estaba visiblemente tenso, pero mantuvo la calma. Probablemente no era la primera vez que se enfrentaba a ese tipo de controles. Luego llegó el coche de control del puerto. Un control de seguridad normal, nada especial. Solo el inspector era el hombre de Esteban y su portapapeles contenía algunas preguntas muy interesantes sobre la carga. Almudena vio que uno de los clientes empezaba a discutir con el inspector, agitando los brazos. El otro fumaba nervioso su tercer cigarrillo seguido. Renato intentó calmar a todos, sacando algunos documentos adicionales,
Y entonces llegó la principal sorpresa, un todoterreno negro con los cristales tintados. Bajaron dos hombres de paisano, pero su postura y sus modales no dejaban lugar a dudas sobre su filiación profesional. «Señor Cordero», llegó a oídos de Almudena. «Tenemos que hacerle unas preguntas». El rostro de Renato palideció. Dijo algo rápidamente a los clientes, y estos se retiraron a toda prisa, desapareciendo en el bullicio del puerto. El contenedor permaneció colgado de la grúa, descargado en el barco. Almudena terminó su café y salió de la cafetería. Ahora tenía que hacer su papel, pasar de largo despreocupadamente, fingir que había visto toda la escena sin querer. «¿Renato?» Se detuvo a unos metros del grupo de gente. «¿Qué pasa?» Al oír su voz, Renato se dio la vuelta y en sus ojos brilló el miedo. Miedo de verdad, no fingido. En ese momento se dio cuenta de que las cosas no habían salido según su plan. Almudena dio un paso hacia ella, pero uno de los hombres de paisano le cerró el paso. «Señor Cordero, estamos esperando una explicación». El hombre le tendió una especie de carpeta. «Estamos especialmente interesados en el origen de los fondos de sus cuentas y esta serie de vuelos nocturnos del mes pasado. Puedo explicarlo todo», tembló la voz de Renato. «Son viajes turísticos rutinarios. ¿A las 3 de la mañana? ¿Con las luces de navegación apagadas?» El segundo hombre sacó un portapapeles. «Tenemos fotos muy interesantes, y documentos, y testimonios de algunas partes interesadas». Almudena retrocedió lentamente, disolviéndose entre la multitud del puerto. Había cumplido su papel, una breve aparición, una mirada que hizo que Renato perdiera los últimos vestigios de su compostura. Ahora solo quedaba esperar. Volvió al café y se sentó en su mesa. Desde allí se veía claramente cómo los hombres de paisano conducían a Renato al coche, mientras los trabajadores del puerto, bajo la dirección de Esteban, empezaban a descargar el contenedor, mientras los funcionarios del puerto corrían de un lado a otro, oliendo el escándalo. Primera parte completada. Llegó el mensaje de Gabriel mientras el todoterreno negro desaparecía al doblar la esquina. Ahora, a la espera de una reacción. La reacción no se hizo esperar. Ya una hora después, representantes de la naviera propietaria del cargamento se presentaron en el puerto. Otra hora más tarde llegaron los verdaderos investigadores, que ya no eran los amigos de Gabriel, sino funcionarios atraídos por la señal anónima de actividad sospechosa. Al anochecer, la noticia se había extendido por toda la pequeña ciudad. Renato Cordero había sido detenido como sospechoso de contrabando y fraude financiero. Sus barcos habían sido incautados, sus cuentas congeladas y estaba declarando en comisaría. Almudena estaba sentada en su piso cuando llegó el último mensaje de Gabriel. «Comprueba tu correo». Abrió su portátil. En la bandeja de entrada había una carta sin firma, solo una lista de transacciones bancarias. Todos sus ahorros conjuntos con Renato, retirados por él la noche que se fue, habían vuelto milagrosamente a su cuenta personal. Sonó el timbre. Marisol estaba en el umbral, despeinada, con el rímel corrido bajo los ojos. «¡Tú!». Se abalanzó hacia Almudena con la mano levantada para darle un puñetazo. «¡Tú has montado todo esto!». «¿Y ya?». Almudena interceptó su mano. «Solo soy una enfermera que cuida a una anciana. ¿Cómo he conseguido semejantes contactos?». «¡Mentirosa! Le has arruinado la vida». «No, Marisol, fue él quien le arruinó la vida, en el momento en que decidió que podía traicionar y robar impunemente». Marisol retrocedió, mirándola con los ojos abiertos de miedo. En ese momento, por fin se dio cuenta. Lo que tenía delante no era una esposa rota y abandonada, sino una mujer capaz de actos mucho más graves. «Vete», dijo Almudena en voz baja, «y dile a tu padre que si intenta ayudar a Renato, la próxima denuncia anónima será sobre sus negocios. Seguro que a Hacienda le encantaría auditar sus hoteles».
Cuando la puerta se cerró tras Marisol, Almudena se hundió lentamente en una silla. Le temblaban las manos, pero en su interior había un extraño vacío. No había alegría ni triunfo, solo cansancio y la certeza de que todo había terminado. Fuera de la ventana retumbaba el mar. En algún lugar del puerto se estaban cargando los últimos barcos, preparándose para el turno de noche. Una noche cualquiera en una pequeña ciudad costera, solo que ahora era una ciudad diferente, una ciudad donde la justicia a veces adoptaba formas inesperadas. Pasó una semana. Almudena estaba sentada en un pequeño café junto al mar, mirando cómo las olas rompían contra la costa rocosa. Frente a ella había una taza de café frío y el periódico de la mañana. En la página 3, un pequeño artículo informaba de la detención de un importante empresario local bajo sospecha de contrabando. El nombre de Renato Cordero aparecía en letra pequeña, como si fuera un detalle insignificante en una gran historia. Todo va según lo previsto. Gabriel se hundió en la silla de enfrente, colocando una carpeta de cuero sobre la mesa. Esteban acaba de regresar del puerto. El segundo barco también ha sido detenido. Almudena asintió en silencio, sin dejar de mirar al mar. Las olas grises rodaban hasta la orilla con un ruido monótono, un recordatorio de la infinitud del tiempo y la insignificancia del sufrimiento humano. «Los chicos están listos», continuó Gabriel bajando la voz. «Esta noche le daremos su última lección. Sin sangre». Almudena se volvió hacia él. «Teníamos un trato». «Por supuesto», esbozó su característica sonrisa torcida. «Solo un pequeño incendio en el primer barco. Los problemas técnicos ocurren, ¿no?». Chispas de picardía bailaban en sus ojos, pero Almudena sabía que había un cálculo duro detrás de esa alegría artificiosa. Gabriel no era un roquero cualquiera de las afueras. Era un hombre que sabía cómo funcionaba esta pequeña ciudad portuaria, cómo funcionaban sus oscuros mecanismos. Había vuelto a casa por la tarde después de trabajar en casa de Briana. La anciana había estado inusualmente animada todo el día, contando historias de su juventud, de amor, traición y venganza. Era como si supiera lo que iba a ocurrir por la noche. «¿Te acuerdas de Rosario?», preguntó antes de que Almudena se fuera. Ella también empezó una nueva vida con un incendio. A veces hay que quemar algo para construir una nueva. El teléfono vibró cerca de medianoche. El mensaje de Esteban era corto. «Me mudo». Almudena se acercó a la ventana. Las luces nocturnas habituales parpadeaban en el puerto, luces amarillas en los muelles, luces rojas de señalización en los mástiles, focos blancos de seguridad. No iba a mirar. No quería ver las llamas devorando el casco blanco del barco, el mismo con el que ella y Renato habían hecho románticos cruceros por la costa. Pero algo la empujaba hacia allí, una fuerza oscura que la hizo ponerse la chaqueta y adentrarse en la noche. El puerto parecía apagado a esas horas. Los pocos guardias dormitaban en sus cabinas, las carretillas elevadoras congeladas como dinosaurios de metal. Almudena caminó por los muelles, intentando mantenerse en las sombras. En algún lugar más adelante se oían voces apagadas. Los hombres de Gabriel se preparaban para una operación. Los vio. Figuras oscuras contra el cielo, deslizándose por la cubierta del primer barco. Llevaban botes en las manos. Gabriel estaba ligeramente apartado, dirigiendo el proceso con gestos cortos. Todo transcurrió en completo silencio, como un espectáculo mudo. El primer destello fue casi imperceptible, una pequeña llama en el compartimento del motor. Luego, las llamas empezaron a crecer, alimentadas por la gasolina y el viento del mar. Lenguas rojas surgieron hacia arriba, reflejándose en el agua negra de la bahía. Los hombres de Gabriel ya se habían ido, desapareciendo en la noche. Solo él permanecía de pie junto a Almudena, observando el fuego ardiente. «Arde maravillosamente», dijo en voz baja, como un símbolo de su vida pasada. Una sirena aulló en el puerto.
Las luces de emergencia parpadearon. Se oyeron los gritos de los guardias de seguridad. Los bomberos que estaban de servicio en las inmediaciones ya acudían al lugar. «Deberíamos irnos». Gabriel le cogió la mano. «Aquí no hay nada más que hacer». Se alejaron por las oscuras calles mientras el fuego ardía a sus espaldas. El sonido de las sirenas se hizo más fuerte, los camiones de bomberos y la policía corriendo hacia el puerto, algo habitual en una ciudad portuaria, un incendio en un barco debido a un fallo técnico. Por la mañana, la noticia recorre toda la ciudad. En la comisaría, Renato se entera de que su primer barco, detenido en un caso de contrabando, ha ardido hasta los cimientos. Los técnicos dijeron que había sido un cortocircuito en el cableado, pero él sabía que no había sido un accidente. Almudena se reunió con él a la entrada de la comisaría cuando lo llevaban para interrogarlo. Sus miradas se cruzaron solo un segundo, pero fue suficiente. En sus ojos vio comprensión de que esto no era más que el principio. «Tienes una opción», le dijo en voz baja mientras él pasaba. «Devuelve todo lo que te llevaste y el otro barco se queda intacto». Renato se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Los policías que le acompañaban no notaron nada, un encuentro normal de ex-cónyuges, nada especial. «No te atreverías», siseó. «Ya lo he hecho», sonrió ella con la misma sonrisa que había adoptado de Gabriel. «Y esto es solo el principio. Piensa en eso mientras declaras». Se dio la vuelta y se alejó, sintiendo su mirada de espaldas. Los tacones de sus zapatos repiquetearon sobre los adoquines al compás de los latidos de su corazón. Le esperaba un nuevo día, un día que la acercaría a la victoria final. Briana la esperaba en casa de los Castellano, como siempre en su silla junto a la ventana, con un libro en el regazo. «Dicen que ha habido un incendio en el pueblo», dijo la anciana, sin levantar los ojos de la página. «Qué lástima». «Sí, qué pena». Empezó Almudena a preparar la medicación de la mañana. «Las averías técnicas son tan imprevisibles». «¿Sabes?» Briana la miró por fin. Rosario también empezó pequeña. Y luego se dio cuenta de que la venganza es un plato que hay que servir en porciones pequeñas y cuidadosas. Llamaron a la puerta. Era Gabriel que entraba, como siempre con su cazadora de cuero y el pelo descuidadamente recogido. «Mamá», Almudena, saludó con la cabeza a ambas mujeres. «Hace una mañana preciosa, ¿verdad? Sobre todo para pensar en la vida y tomar buenas decisiones». Sus ojos se cruzaron con los de Almudena, y ella se dio cuenta de que el siguiente paso ya estaba planeado. Solo quedaba esperar a que Renato tomara una decisión. Tenía 24 horas para tomar la decisión correcta. Mientras tanto, ella podía dedicarse a sus tareas habituales, tomar la atención a Briana, preparar el desayuno, limpiar el polvo de las fotos. La venganza realmente se sirve mejor en pequeñas porciones, alargando el placer. Como solía decir Briana, ese es el verdadero arte de la justicia. Se acababan las 24 horas. Almudena estaba sentada en su piso, mirando el reloj. Al otro lado de la ventana retumbaba el mar, recordándole el interminable paso del tiempo. Sobre la mesa estaba el teléfono, silencioso, indiferente a su espera. Gabriel había enviado un mensaje hacía una hora. La gente está en su sitio, esperando señal. El timbre sonó sobre las 6 de la tarde. Renato estaba en el umbral, demacrado, sin afeitar, con un traje arrugado. Olía a café barato de comisaría y a miedo. ¿Puedo pasar? Su voz sonaba ronca, como si llevara mucho tiempo en silencio. Almudena se apartó en silencio, dejándole entrar en el piso. Entró en la cocina y se detuvo junto a la ventana, donde solía tomar su café matutino. «Tú ganas», dijo sin volverse. «Lo recuperaré todo. El dinero, los papeles, todo. ¿Por qué debería creerte?» «Porque no tengo elección». Se volvió finalmente hacia ella. La policía, Hacienda, los guardacostas. De repente,
Todos se interesan por mi negocio, y ahora hay un incendio. No soy tonto, Almudena. Sé de quién es este trabajo. Se sentó a la mesa y le indicó la silla de enfrente. Se hundió en ella pesadamente, como un anciano. El dinero ya ha sido transferido a tu cuenta. Renato sacó un sobre arrugado de su bolsillo. Aquí están los extractos bancarios y las escrituras de los barcos, o mejor dicho, lo que queda de ellos. Firmé la escritura de donación a tu nombre. ¿Y Marisol? ¿Su padre? ¿Su dinero y sus contactos? Una sonrisa amarga contorsionó su rostro. Marisol voló a Europa. Dijo que no quería tener nada que ver con un perdedor a punto de ir a la cárcel. Y su padre fue el primero en desvincularse de mí cuando se olió un asado. Almudena cogió despacio el sobre, comprobando el contenido. Estaba todo: extractos bancarios, documentos, incluso las llaves de la caja fuerte del despacho. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo Renato en voz baja, mirando hacia algún lugar más allá de ella. Ni la policía, ni perder el dinero, ni siquiera la traición de Marisol. Lo que más miedo me da es darme cuenta de que has sido más fuerte que yo todos estos años, más inteligente, mejor. Eso no es fuerza, negó con la cabeza. Es justicia. Llámalo como quieras. Pero hiciste de mi vida un infierno en 15 días. Metódico, preciso, sin un solo error. Me pregunto quién te enseñó. La gente que conoce el precio de la traición. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Gabriel. Segundo barco listo, esperando a la tripulación. Almudena no se molestó en contestar. Todavía no. ¿Y ahora qué?, preguntó Renato. ¿Me vas a meter? Eso depende de ti. Has recuperado el dinero, eso está bien. Pero hay algo más. ¿Qué cosa? Te quiero fuera de esta ciudad, para siempre. Vete a donde quieras, al norte, a la capital, a otro país, pero aquí no hay sitio para ti. La miró durante un largo instante, como si la viera por primera vez. Luego asintió lentamente. Me parece bien. Me iré en el primer autobús. Solo... ¿Qué? Lo siento. Sé que no cambia nada, pero... Lo siento. Almudena se levantó y se acercó a la ventana. El sol se ponía en el mar, tiñendo las olas de rojo sangre. Váyase, dijo sin volverse. Tienes 1 hora para abandonar la ciudad. Luego avisaré y el segundo barco hará compañía al primero. Oyó cómo se levantaba, cómo sus pasos se alejaban por el pasillo y cómo la puerta principal se cerraba en silencio. Solo entonces sacó su teléfono y envió un mensaje a Gabriel. Retírate. Lo ha recuperado todo. La respuesta llegó al instante. ¿Estás seguro? Sí. Déjale marchar. Por la noche llegó a casa de los Castellanos. Briana estaba sentada en su sillón favorito, Gabriel acomodado en el suelo a sus pies, revisando viejos discos. ¿Ha terminado todo?, preguntó la anciana, aunque probablemente ya sabía la respuesta. Sí. Devolvió el dinero y se fue. ¿Y tú? Y yo... Almudena miró por la ventana, más allá de la cual se desvanecía el atardecer. Yo seguiré adelante. ¿Sabes? Gabriel levantó la vista de los discos. Esta noche toca un grupo nuevo en mi club. Dicen que son bastante buenos. ¿Quizás deberíamos ir? Ella quería decir que no por costumbre, pero algo la detuvo. Tal vez al darse cuenta de que su antigua vida había terminado, o tal vez el brillo astuto en sus ojos, prometiendo algo nuevo, inexplorado. ¿Por qué no? Sonrió por primera vez en días. Briana asintió con aprobación. Adelante. La juventud está hecha para la música y el baile, no para la venganza y la tristeza. Ya en la puerta, Almudena se volvió. Señora Briana, ¿qué fue de Rosario? ¿Después de todo? Oh, vivió una vida larga y feliz, porque se dio cuenta de lo más importante. La venganza no debe ser el objetivo, sino solo un medio para empezar una nueva vida. Aquella noche Almudena no pensó en el pasado, no pensó en la traición ni en la venganza, simplemente bailó,
dejando que la música se llevara los restos de dolor y amargura, y a su lado estaba Gabriel, fiable, fuerte, comprensivo, sin palabras.